chévere con el celular, aquí solo que los videos. Chiquito. ¿Qué más? Ya vamos empezando para acabar rápido. Como les dije, vamos a hacer solo unos ejercicios. Como les dije la semana pasada, son de la ley de Ohm. Ya. Y a ver, vamos empezando. Aquí dice la ley de Ohm. Vamos a hacer una blanda. Ahí está. Ya. Bueno, como ya sabemos, la ley de Ohm, corriente, voltaje y resistencia, son las tres variantes que vamos a obtener con esta ley. Ya, la ley de Ohm expresa la relación existente entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico con corriente directa. Ya, entonces tenemos que la fórmula, como ya sabemos, es igual a voltaje. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Ya, aquí ya tenemos, como podemos ver en la fórmula, y ya lo conocemos. Tenemos donde el voltaje sube, la corriente sí, la resistencia es R. Ya, y también tenemos las unidades. Voltaje, aquí tengamos bastante en cuenta lo que es tengamos bastante en cuenta al momento de que nos dan los datos en un ejercicio, en los ejercicios. Ya tenemos que, para poder resolver los ejercicios, tenemos que estar en las unidades para poder utilizar las fórmulas. Ya, el voltaje está en voltios, la corriente está en amperios y la resistencia está en ohmios. Ya, aquí tendrán cuidado, pueden ir los kiloohmios o otras unidades. Entonces tenían que transformar a las unidades que se utilicen normalmente en la fórmula, ya, que son voltaje igual a voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Ya, esto es una pequeña introducción de lo que ya vimos anteriormente, ¿no es cierto? Ya, de aquí vamos al primer ejemplo. Ya, a ver, saquen todo lo necesario para que puedan hacer. Ya, el primer ejemplo, de acuerdo al circuito, cuánta corriente producirá un voltaje aplicado de 12 voltios a través de una resistencia de 4 ohmios. Ya, a ver, realicen y les reviso para ver cómo lo han hecho y si lo han hecho bien. Ya, a ver, les doy, qué sé yo, unos 2 minutos para que la puedan hacer.
Ya, a ver, cuando ya tengan cuando ya la resuelvan, me avisan para ir revisando con ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sería 48, licenciado. A ver, ¿ya tienen los demás? Ya. A ver, aquí, ¿qué tenemos de datos? De acuerdo al circuito, ¿cuánta corriente producirá un voltaje aplicado de 12 voltios a través de una resistencia de 4 ohmios? ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? Voltaje y resistencia. Voltaje y resistencia, ¿no es cierto? Tenemos voltaje que está en voltios, 12 voltios, y la resistencia está en 4 ohmios. ¿Qué nos pide que está de incógnita, ¿no es cierto? ¿Cuánta corriente producirá? Ya sería la corriente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda, hijo. La segunda, ¿no es cierto? Que sería intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ya? ¿Ya? Utilizamos, ¿no es cierto?, la segunda fórmula, que sería intensidad igual a voltaje sobre resistencia, en donde reemplazamos los datos ya, ¿no es cierto? La voltaje sería 12 y la resistencia 4 ohmios. Ya tendríamos la respuesta que nos acaba de dar el compañero, que sería de 3 amperios, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí están bien todos, ¿no es cierto?
Todos tenemos hasta ahí, ¿cierto? Todos están, hasta ahí está entendido, ¿no es cierto? No está tan difícil, no está ni tan complicado, fácil de entender, ¿no es cierto? Ya. Vamos al siguiente ejercicio, ya. Donde vamos a tener una nueva incógnita que vamos a ver ahora. Aquí tenemos, de acuerdo al diagrama, cuál es la resistencia que si se le aplica un voltaje de 72 voltios producirá una corriente de 6 amperios. ¿Ya? ¿Qué nos pide aquí? Pide la resistencia. Ya. Entonces utilizamos la fórmula de la resistencia, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, realícenla para poder y saquen la respuesta para ir revisando paso por paso con ustedes, ¿ya?
A ver, vamos. Aquí tenemos que buscar lo que es la resistencia, ¿no es cierto? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Ya, ¿no es cierto? Como estamos viendo aquí, si ven, si está compartiendo la pantalla. Sí, Lisa. Ya. Entonces vamos a tener aquí, vamos a utilizar la tercera fórmula donde vamos a despejar la resistencia, que es resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Ya. Aquí reemplazando los datos, tenemos, ¿no es cierto?, que el voltaje está en 72 voltios y la intensidad o la corriente está en 6 amperios. Esto nos daría un valor de ¿cuánto? De 12. 12 ohmios. Ya. Exactamente, ¿no es cierto? La resistencia siempre va a estar en ohmios la nomenclatura, el sello o la descripción de ohmios es el omega, ¿ya? Desde aquí, ¿ya? Este es la unidad de la resistencia, ¿ya? Hasta ahí está entendido, ¿no es cierto? Vamos bien ahí, no hay ningún problema, ¿ya? Ahorita, bueno, ya hemos sacado lo que es la intensidad, ¿no es cierto? Hemos sacado lo que es la resistencia. Ahora, para terminar con esto, vamos a ver un ejercicio en el cual vamos a sacar lo que es el voltaje, ¿ya? Aquí prestarán mucha atención y quiero que se den cuenta de algo que les dije al inicio, y los que estuvieron atentos o los que estuvieron escuchando, bueno, sabrán en dónde está qué tienen que hacer, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el ejercicio número 3, ¿ya? En el que nos dice si el foco del circuito de diagrama, aquí tenemos un circuito, ¿no es cierto? Lo que aquí se diferencia los gráficos anteriores es que, bueno, aquí tenemos la fuente. Esta fuente puede ser una batería, puede ser la corriente de cualquier generador, cualquiera, ya. Aquí tenemos asimismo la fuente, tenemos el cable, y aquí tenemos ya la parte de los ejercicios anteriores nos veían una resistencia, ¿no es cierto? Nos daba los valores de la resistencia. Ahora aquí nos va a dar un foco, ¿ya? Aquí dice si el foco del circuito en el diagrama tiene una resistencia de 100 ohmios y una corriente de 800 miliamperios, ¿cuál será el voltaje producido por la fuerza? Ya, aquí está clarito, tenemos que buscar el voltaje. Entonces vamos a utilizar la primera fórmula, ¿no es cierto?, que es voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿ya? Ahora realícenlo ustedes para ver cómo lo hacen, ¿ya? Y para ver si se dan cuenta lo que tienen que hacer aquí, ¿ya?
Le dicen el voltaje sería 80. Ya vamos a revisar. Vean que todos los demás ya acaben para poder revisar. Ya, 1000 voltios. A ver, ¿cuánto es? Sabemos que 80. 80. Ya, a ver, no es cierto. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar, ¿no es cierto? La fórmula voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿no es cierto? Ya, donde la intensidad está, veámoslo en lo que tenemos. Ya, la intensidad, en cuanto la intensidad, el dato, ¿qué nos da el dato? La intensidad, ¿cuánto tenemos? 800 miliamperios. 800 miliamperios, ¿no es cierto? Y la resistencia, ¿cuánto es? 100 ohmios, ¿no es cierto? Aquí, si está, ¿cuál es la falla aquí? ¿O qué tenemos que hacer primeramente? Tenemos que transformar los miliamperios a amperios. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Ya? Tenemos aquí la conversión de miliamperios a amperios. Tenemos 800 miliamperios. Ya, un amperio es igual a 1000 miliamperios. Ya, con lo cual miliamperios con miliamperios se va y tenemos 0 y nos va a quedar, ¿no es cierto? Miliamperios con miliamperios simplificamos y nos va a quedar ya solo más amperios, y dividimos 800 dividido para 1000, con lo cual nos da 0.8 amperios. Ya con este dato reemplazamos, ¿no es cierto?, en la fórmula de intensidad por resistencia, es decir, multiplicamos 0.8 amperios por 100 ohmios, ¿no es cierto?, que nos va a dar 80 voltios, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, le dicen. Muy bien, hasta aquí está todo bien, ¿no es cierto? No hay ninguna complicación. Está en los ejercicios que les voy a mandar como tarea. ¿Qué sucedería si además de tenemos más de una resistencia? ¿Cómo resolveríamos el ejercicio? Digamos, aquí tenemos otra resistencia en la parte de acá abajo de, pongámosle, de 2 ohmios, ¿ya? ¿Cómo haríamos aquí la
¿Cómo resolveríamos este problema? Si además de la resistencia de 4 ohmios tenemos una resistencia adicional en la parte de acá abajo de 2 ohmios, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar las dos resistencias. Sumar las dos resistencias. Primero tendríamos, ¿se acuerdan? En la clase anterior también vimos lo que es el circuito en serie y el circuito en paralelo. El circuito en serie significa que una resistencia va a estar conectada al final de la otra, ya seguidas. Entonces aquí pueden ser, puede haber una resistencia aquí, puede haber una resistencia aquí o una resistencia acá. Sería un circuito en serie. Ya, si es que nos dan más resistencias, lo único que tenemos que hacer es sumar las resistencias. Entonces en la fórmula sería lo mismo, la intensidad sería igual al voltaje sobre la suma de todas las resistencias. Entonces si tenemos una resistencia aquí de un ohmio, aquí la de 4 y aquí la de 2, tenemos que sumar acá abajo en la parte inferior donde está la R. Tenemos que hacer la suma de todas las 4 resistencias y sacar la intensidad o la respuesta. ¿Ya? Eso sería lo único que van a ver de más en los ejercicios que les voy a enviar. ¿Ya? La ley de Ohm aplicada en los circuitos en serie es muy fácil. En los circuitos en paralelo es un poco ya más complicadito hasta que se den cuenta nomás, sepan diferenciar un circuito en serie y un circuito en paralelo. Les voy a mandar también unas imágenes para que ustedes vayan familiarizándose cuáles son los circuitos en serie y cuáles son los circuitos en paralelo, ¿ya? Y les voy a mandar unos 3 ejercicios así como estos para que suban como tarea. Ya, esto es la ley de Ohm. La semana que viene vamos a ver la otra ley, casi parecida, y la ley de Kirchhoff, que es también fácil, y con eso ya acabaría el sexto. Esto quedaría para el examen del primer bimestre. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué tal les fue ayer en las lecciones? ¿Qué tal les fue ayer en las lecciones? Bien, genial. ¿Sí vieron todos? ¿Sí vieron todos la lección? ¿Sí vieron todas las lecciones? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Tenía una inquietud, ingeniero, Dígame. un cuestionario que realizamos, pero no se pudo subir en la guía 3, porque yo ya había subido lo que es ¿Ya se acabó el tiempo? el resumen del video. Ya. No, el resumen del video subí pero lo del último cuestionario que se realizó, ya tuve realizado, pero no sabía a qué guía subir. El último cuestionario, ¿de qué? ¿De las 10 preguntas o de las 6? De las 6 preguntas. De las 6 preguntas, esa es en la unidad, en la guía 3. Tarea 3, monobloc. Sí, ahí tengo, lo que pasa es que tengo ahí la inconveniente porque
está subido el... Ah, ya. Sí. Ya la entendí. Y ahorita les voy a hacer otra, les voy a poner a cuestionar. Ya. No sé. Cierto. Tiene razón. Esa era la inquietud, mira. Ya, cierto, no. Tarea 3. Cierto, es mi... Muy amable, genial. Ya no se preocupe, gracias por la observación antes. Porque después me hubiera hecho lío. Listo, ya está. Ya está la lección. Va. No se hizo. Espera. Tarea 3. Ya. Aquí está. Está la tarea 3 de lo que es el resumen del monobloc y la tarea 3 de lo que es el cuestionario, para que puedan subir, ¿ya? Espero que las demás lecciones sí hayan dado, se hayan igualado, ¿ya? Mañana voy a revisar y cualquier cosa yo les comento lo que es el día lunes, ¿ya? Ya. Estos ejercicios ya les voy a editar los ejercicios para poderles subir como tarea para que los hagan el fin de semana y revisarlos el día lunes. Ya. Bueno, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Los que no tienen, los que iguales en las tareas y las lecciones en las dos materias. Ya. Ya, bueno, si no tienen ninguna pregunta, sería todo por hoy. Tengan una buena noche y nos vemos el lunes. Gracias.